Estuvo bueno, ¿eh? Sí, se dio. Estuvo bueno. Ya estás mejorando, Sol. Sí, güey, no, buen pedo, güey. Ya te sueltas más. ¿Quieren ponerle qué? ¿Quieren ponerle qué? También te lamentaste, güey, pero pues... No pedo, cabrón. Pero no dura como los tuyos, güey. ¿Qué tal, desprogramados? Pues agárrense porque viene otro episodio más interesante con un tema más de esos que generan un poquito de esos que te avientas. De polémica. Porque, bueno, creo que los tres aquí pues estamos casados y creo... Como no nos invitaste a tu boda y yo no los invito a ustedes, es lo que creo, güey. Perdón, pues sí. Nada, los tres estamos casados y yo creo que siempre empezamos el matrimonio con todos estos sueños, todas estas promesas y también yo creo que pensando en cumplir de cierta manera un objetivo, un logro de vida más. Junto con tu pareja y siempre pensando en poder tener una familia, ¿no? Pero desafortunadamente, pues no todos los matrimonios pues duran para toda la vida, ¿no? Como uno esperaría, como uno promete cuando esto sucede. Y digamos que cuando se tienen muchos problemas o por situaciones varias, ¿no? Se decide terminar con la relación, pues empieza esta otra... pues no sé si decirle etapa, pero sí el siguiente paso cuando ya se empieza a hablar de divorcio, ¿no? Que es una etapa, pues, un paso muy, muy complicado en algunos casos, ¿no? En otros puede ser que no sea tan complicado, pero en algunos casos se empieza a hablar de pensiones, de acuerdos, de quién se va a quedar con los hijos, ¿no? ¿Quién se queda con el perro? Me gusta. Los perros. Todavía, pues sí, también. Ahora hasta el perro, ¿no? ¿Con quién se queda el perro? Y que para muchas personas, o muchas veces para los involucrados principalmente, pues cuesta mucho, ¿no? Es un paso que cuesta mucho. Y pues ahora empiezas a ver todo muy como a la distancia, incluida tu familia, ¿no? Y viendo de lejos todo esto que pues, en algún momento pensaste construir con otra persona. Entonces, digamos que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, con una pregunta yo creo que principal y muy, muy particular, ¿no? Sin tratar de ser o caer mucho en el tema sexista, pero bueno, hablando de divorcios, ¿quién creen que sale perdiendo más, ¿no? ¿El hombre o la mujer? Bienvenido a Desprogramados, la charla de compas hecho podcast. Episodio 6. Divorcio. ¿Quién sale perdiendo? ¿Hombres o mujeres? No, así es que pues el día de hoy vamos a estar platicando de eso. Perfecto, sí, vamos a darle basado en nuestras experiencias, nada más. En nuestras experiencias personales. Bueno, también platicando un poquito de lo que conocemos, ¿no? De hecho, saludos al ingeniero Eduardo Vela. Tener dos mujeres, ¿y qué? ¿Y qué? Aquí hay hombre y no se lo acaban. En su honor. En su honor, que de repente pensamos que a lo mejor iba a poder estar aquí, pero bueno, ya que no, pues se lo dedicamos hasta donde estés. Para contar su historia. Historias engarzadas. Ah, no, ese es otro programa, perdón. Pero bueno, platicando y retomando un poquito lo que decía al principio, que digamos uno siempre se casa con este sueño, con todas estas promesas. En realidad ustedes creen, o cuando ustedes decidieron casarse, en algún momento pasó por su cabeza, si esto no funciona, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Pensaron antes de casarse o incluso ahorita ya estando casados que si en algún momento no funciona o no hay o no sigue esa comunicación, pensar en el divorcio? Pues Vamos, Polo. digo, no te casas pensando en que te vas a divorciar, ¿no? Eso es lo primero. La verdad, pues, si tú te
tomas una decisión importante que es trascendental en la vida, pues lo haces, me imagino que pues desde la meditación, ¿no? Y muchas veces, pues también digo, dicen que no tomes decisiones cuando estás enojado, cuando estás feliz, ¿no? Cuando estés feliz. Entonces, pues bueno, si lo haces enfocado en una, como bien lo comentaste, en cumplir a lo mejor un objetivo, una meta, en a lo mejor tener una estabilidad, pues hacer una familia, tener hijos, no sé, perrijos. Y pues lo segundo, pues yo creo que en el transcurso del caminar, del matrimonio, pues se presentan diversas situaciones altibajos que pueden llevarte a pensarlo, ¿no? En algún momento. O sea, yo creo que en algún momento sí lo piensas, ¿no? Y más cuando tienes un enojo fuerte con tu pareja, en algún momento lo puedes llegar a pensar. No inmediatamente, porque pues muchas veces dicen que cuando quieres pues, salir huyendo inmediatamente, pues es un sinónimo de que tú pues estás mal, no quieres que te hieran. Entonces creo que pues sí, en algún momento sí la mayoría de las personas si tienen algún problema, pues lo llegan a pensar. Hay otras que no, piensan en solucionarlo, los problemas que se puedan presentar y nunca lo van a externar y a lo mejor tampoco lo piensan. Entonces, pero yo creo que sí en la mayoría nos puede atravesar en algún momento de dificultad en el matrimonio, pues decir, pues adiós, ¿no? A lo mejor para no dañar a la persona, para hacer algún bien. Si tú ves que ya no estás dando lo mejor, pues también por sanidad de la pareja, por estar bien, pues también lo decides. Entonces yo creo que sí te cruza por la mente en algunos momentos. Sí, yo creo que no antes de casarte, pero por ejemplo, Charlie, digamos que evidentemente siendo algo que yo pensaría que la gente no considera antes de casarse, evidentemente, ¿no? Digamos que lo que piensas de inmediato cuando decides casarte es, pues voy a estar con la persona que amo, voy a compartir con ella un montón de cosas, y lo que piensas es también de cierta manera en la familia, ¿no? A lo mejor en los que piensan en tener familia, los que no, pues bueno, estar con la persona con la que quieres, y evidentemente pues tampoco es como que te pongas a investigar legalmente qué implicaciones o qué tan complicado podría llegar a ser, ¿no? Depende de qué tan famoso seas, güey. Porque bueno, también, no. Digamos que si eres un viejo lobo de mar. No, pero existen, ya me voy a adelantar un poco al tema. Ahora, bueno, quiero contestar, pero... Ajá. Cuando tú te casas por bienes separados, ¿por qué lo haces? Pues porque justamente puedes tener acuerdos prenupciales y entonces estás al final del día, puedes... O sea, a ver, lo que yo podría conocer desde mi poco conocimiento o experiencia podría ser que tienes ciertos bienes, que vienes de familias en las que se trabaja de esa forma, en las que tienes que cuidar ciertos intereses o intereses familiares que no solamente sean tuyos o que no estás construyendo algo más, sino simplemente puede ser hasta una relación acomodada, y por esa razón puedes tratar de tener bienes separados, ¿no? Porque al final del día, o sea, yo me voy a ir un poquito atrás justamente respondiendo, y respondo muy básico, las dos preguntas. Primera, en mi caso, no, yo no lo pensé, porque al final del día es como fui educado. Porque es lo que un hombre hace, ¿no? Hoy en día las generaciones nuevas, y lo platicamos en otros episodios, muchas piensan inclusive ya en el que, pues si no, pues me divorcio. O sea, si no funciona, me voy y cancelo, ¿no? Y se separa y se acabó. Y es como no porque antes no existiera, sino porque al final del día antes había un compromiso diferente ante una relación, ¿no? Decías, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero crecer, y si te va mal, pues trata de solucionarlo, o inclusive si nos vamos generaciones más atrás, pues te aguantas, ¿no? Porque ya lo escogiste, ya no hay como para dónde ir. Ya ha evolucionado ese tema, pero ha evolucionado tanto en las que las nuevas generaciones dicen, pues si no funciona, me divorcio.
Y ya. O sea, y coleccionan matrimonios o coleccionan divorcios y no hay ningún problema porque es tan fácil como subir o bajar un switch. Yo respondiendo a esa parte sería, no, nunca lo pensé, ¿no? Y o sea, ni siquiera es que haya cruzado. Y ya en el Inter, como decía Polo justamente, hay altibajos, es una montaña rusa. ¿Por qué? Porque al final nunca terminas de conocer, pero sigues avanzando en conocer a tu pareja. Obviamente hay diferencias, hay cosas que no inmediatamente empatan y que yo te puedo decir muy personalmente, no es que busque o que haya cruzado la palabra divorcio, más bien era como nace de una frustración de decir, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo puedo llegar aquí? Y entonces dices, bueno, a lo mejor no hay una solución y la solución es, pero más de llegar a un divorcio, o por lo menos la palabra, lo que implica el divorcio, llamémosle un tema legal o algo, una separación. Porque también existe una separación en la que a lo mejor no tengas que llegar a un tema de cortar completamente el contrato, ¿no? De matrimonio. Entonces les digas, bueno, a lo mejor es un tiempo que se necesita para pensar, o sea, siempre, por lo menos en mi parte, muy experiencia completamente personal, el tratar siempre de buscar hacia una solución, no hacia pues es más fácil, ¿no? Ya, chingada, vámonos, güey, no, cada quien por su... La que sigue. Ajá, que al final del día, y no por categorizar a las nuevas generaciones, porque no puedo generalizar a todos, pero puede ser más sencillo, ¿no? Y simplemente, seamos sinceros, lo vemos hoy en día en la calle. Sí. ¿Cuántos letreros no he pegado de divorcios desde 3,000 pesos, güey? Sí. Las facilidades que hay, o sea, los ves ahí en los postes y todo y dices... abogados cristianos, güey. Divorcios voluntarios. Entonces, regresando desde ahí, por lo menos yo lo veo más como un tema de individualidad también, de qué quieres tú para pensar o no pensar en un tema de divorcio. ¿Solución o no solución? Porque es un hecho que no va a ser fácil el camino de estar con alguien. No. Sí, digamos que muchas cosas ya las conoces y creo que hoy en día la verdad es que todo es mucho más fácil por un lado, ¿no? Incluyendo el tema de un proceso de divorcio como tal. Y por el otro lado, sí hay que no sé si pueda caer en un tema generacional también, pero bueno, hoy en día hay mucha más conciencia en cuanto a tú como persona, qué es lo que quieres, ¿no? Y qué es lo que no quieres y que digamos que en este mismo sentido sería para estas nuevas generaciones o en estos tiempos mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Lo hice cuando lo sentí, hoy en día ya no lo siento, pues es como si cortaras con el novio. Pero es que eso es a donde voy en un tema generacional o un tema, digo, la generación obviamente viene de la educación que se está impartiendo por los padres y la sociedad y todo, pero hay una falta de compromiso también, o sea, porque el compromiso te hace echarle ganas a algo y si no sientes ese compromiso, pues obviamente buscas la solución más fácil. La salida más sencilla. Y esa solución más sencilla y más fácil, aunque tengas hijos, ¿se da también? ¿Así de sencillo? Ahí no creo que... Bueno, es que... Digo, sí está bien que como ustedes dicen, pues, no, me voy a otra cosa, no funcionó. Bueno, mira, yo he visto que en personas más grandes, cuando el divorcio les llega hoy en día, en este tiempo, ¿no? A una persona grande que a lo mejor dices, pues ya tengo... no sé, 50, casi pegándole a los 60, si ya tienes hijos y surge un tema de divorcio, pega, ¿no? Incluso muchas veces hasta piensan en tomar la decisión basándose en qué es o de qué manera va a afectar con los hijos, ¿no? Ya sea en relación o en percepción o como decía Charlie, también en valores. ¿Perdón? O que ya no los ven. Bueno. Sí. Bueno, vamos a entrar al tema de las razones para llegar al divorcio. Porque ahorita claro, estamos muy claro. ambiguos en el decir, bueno, más bien, o sea, cuando te unes con alguien, estamos pensando que al final, pues lo que platicamos en algún momento, en algún otro episodio, pues te unes obviamente con cierto amor, con cierta ilusión, con ganas de construir, no cero intereses, lo que sea, y obviamente pues que de ahí que aflora la parte familiar, ¿no? Los hijos y todo, claro. Pero llegan a haber altibajos igual como todo, diferencias y que no va a haber forma de poderlas solucionar, y entonces ahí sí empiezas a poner tus cartas en la mesa. Pero si hay otro tipo de situaciones
infidelidad, engaños, diferencias que ya no haya forma, ahí es diferente, ¿no? Violencia, intrafamiliar, diferentes situaciones. Hay muchísimos contextos alrededor que yo creo que justamente el tema del divorcio no va nada más porque ya no se me haga fácil encontrar una solución para seguir estando contigo. Vamos a poner otros contextos donde tiene que haber sí o sí. Sí, claro. Entonces, creo que ahí radica un poquito la diferencia del cómo se puede presentar también el tema de un divorcio. Y lo que implica legalmente un divorcio, güey. O sea, no sé si por la misma pregunta que tú nos hiciste en algún momento, o sea, a ver, los tres lo pensamos en algún momento cuando estábamos, o sea, y no nos vayamos inclusive legal. La primera pregunta es, ok, no lo pensamos, cada uno contestó. Ahora, después de eso, ¿sabíamos las implicaciones legales que podía tener un divorcio? Tampoco se sabe hasta que lo vives. Ni idea, ¿no? O sea, es que Claro, no, pues a lo mejor lo escuchas, güey. Sí, digamos que si no lo piensas antes, pues tampoco vas a investigar cuál es no, porque al final del día, cuando piensas en matrimonio es pues hasta que la muerte los separe, ¿no? Y también dicen que para conocer a tu pareja, pues divórciate, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, yo he escuchado más de vivir juntos. Esa, güey. Si quieres conocer a alguien, viajen juntos o vivan juntos. Ah, pero eso lo puedes hacer antes, güey, exacto. Sí, eso sí, lo puedes sí, hacer sí, antes, sí, ¿no? sí, Como sí. puedes ver que funciona ahí. Oye, pero a ver, espérate, güey. A ver, Oso, tú ya lo platicaste en otros capítulos, en otras temporadas. Digo, tú ya pasaste por un proceso así, güey. Pues bueno, yo pasé por un proceso de divorcio, digamos, pero no... No hubo de por medio ni pensión, ni Pues sí, dinero, en ni realidad, mira, acuerdos. no teníamos hijos, No tenían bienes. pues tampoco teníamos bienes y digamos que en algún Perro. punto, pues sí había perros, pero tampoco era como que un tema muy principal, por lo menos no para mí, ¿no? Digo, a mí evidentemente me encantan los perros, yo amaba mucho los perros que teníamos, pero tampoco era como va a ser un problema el tema de los perros, ¿no? Digamos que dentro de todos los temas y después de un matrimonio, digamos que un poco largo, podías pensar que hubieran podido haber llegado a haber otras peticiones, digamos, ¿no? Del otro lado, lo cual, pues en realidad, digamos que el término se apegó más hacia el lado emocional, espiritual, Es el divorcio. de persona, ¿no? Y decir, bueno, No, pero no nos digas la salud razón, güey. mental. O sea, pero no, ya lleguemos al punto de lo que habíamos platicado. O sea, cuando no conoces una implicación legal Sí. y ya llegas a ese punto de tomar. Cuéntanos el pinche chisme, Oso. Cuando ya llegas a ese punto, güey, de decir, ok, vamos a separar. O sea, ya. Sí, Se acabó, ¿no? Y la otra persona dice, ok, ya, gracias al contexto que nos indicas, obviamente no había, vamos a ponerlo así, ¿estás de acuerdo? Como situaciones más complejas, ¿no? Como hijos, a lo mejor inclusive bienes, que te llevaran a empezar a sacar lo mejor de cada quien. ¿No? Esa es ¿No? la frase que te dije. Entonces, conocer a alguien, exacto. divórciate. Vamos a suponer que esta parte fue muy sencilla, ¿no? Que nos cuente el Oso. Cuando llegó a ese punto, ¿qué fue? O sea, ¿qué se puso sobre la mesa? Es yo me quedo con esto, yo quiero esto, o simplemente fue tan sencillo de decir, el punto es que ya no queremos estar juntos, tú firmas aquí, yo firmo acá, y se acabó, y tan felices cada quien. Sí, yo creo que fue más un tema, como bien mencionas, al último de tu comentario, fue un tema de, pues si ya no quieres, pues ya no estemos, ¿no? Okay. Entonces fue más como un tema voluntario, fue más un tema, si le quieres llamar también de común acuerdo, ¿no? En donde, digamos que aunque, bueno, ella en realidad dijo, yo no quiero nada, ¿no? Ni espero nada de ninguna forma o especie. Entonces simplemente se fue por el proceso como un divorcio voluntario, Muy el cual sencillo, güey. evidentemente, y digamos que hablando de estos temas, las leyes aquí en México protegen mucho a la mujer, entonces ella tenía que entregar una carta en donde especificaba que no
hubo como ningún maltrato verbal, físico, emocional y que ella era capaz de, que tenía un trabajo y que era capaz de, o que económicamente era solvente, ¿no? Se firmó esa carta que evidentemente tiene que ser una carta que venga de la otra persona, mujer, el hombre. No importa si sufrió o no sufrió. O sea, a ti no si te quiere o no pusieron, quiere, a ti te pusieron lo mismo sobre la mesa, por güey. supuesto que no, es solamente para la mujer, ¿no? Una vez que ¿Cómo decides será para cuando iniciar... son 2 güeyes y 2 viejas? No, que les presenten. ¿Quién es el sexo débil? No tengo idea. Ahí sí, quién sabe cómo funcione, pero bueno, acá se entrega la carta y usualmente, ¿no? Creo que durante la pandemia cambió este paso del proceso, pero usualmente el juez te dice que te da un cierto tiempo, ¿no? Para que trates de solucionar las cosas, que platiques. O sea, todavía te da como la opción de... Traten de resolver el problema. De regresar, sí. O sea, ¿pero te pone un tiempo? Sí, te pone un tiempo, no recuerdo, son como 15 o 20 días, algo así. Rapidito. Sí, en realidad tampoco es... El último parche. Y Tampoco es, 15 o 20 días a ver si sale. tampoco es como que te dé... ¿no? Pero bueno, Estoy esperando una vez que una pasa... llena. A ver si el siguiente cuarto me Ahorita no encuentre- puedo, juez, gracias. Te da ese tiempo y si después de ese tiempo no logras solucionar, pues simplemente regresas, firmas. Confirman y- que no y ya. Y ya. Oye, a ver, güey, yo tengo una pregunta, porque obviamente gracias por compartirnos, güey, pero ¿qué hubiera pasado, güey? Chido, pero aburrido. No, güey, no. O sea, es que, ¿qué hubiera pasado, güey? Si no firma esa carta o dice, no, yo sí quiero algo, güey. Yo sí quiero que me mantenga este cabrón, o yo sí quiero... Tiene que pagar una indemnización por los años que había estado con él, ¿no? No sé, yo estoy hablando desde completamente desconocimiento. Sí, y por no eso sé, le mira. pregunto, porque al final ella estuvo en un proceso. Entonces, Digo, al final, digamos que yo no entré en esos temas, no hubo necesidad de investigar, pero evidentemente si la mujer solicita algo, el juez tiene que tomarlo en consideración, ¿no? Y evidentemente ahí pues ya se empieza un montón de entrega de, sí, recibir la petición, entrega de pruebas y todo lo que podría haber llegado a conllevar esa petición, ¿no? Del otro lado. Afortunadamente para mí no hubo como tal una demanda de divorcio, ¿no? En donde se estipularan ciertas... ahí está, güey, la palabra clave, güey, demanda de divorcio. Sí, porque si no es divorcio voluntario y es como una, si los dos firmen y ya, güey. No sé cómo te fuiste a casar. Pues te vas Claro, a casar, güey. Así te es. separas y sin pedos. Güey, pero es que al final del día, pero a ver, entonces, o sea, simplemente con la parte que menciona el oso, güey, donde le ofrecen, o bueno, no le ofrecen, por proceso, a la mujer tiene que identificar que no ha sido víctima de cierto abuso, que ella está de acuerdo con eso, y que al hombre no. Yo me pregunto aquí al final del día en la mesa, y digo, ninguno es experto legalmente en esto, pero que a lo mejor la comunidad desprogramada nos digan algunos comentarios, pero entonces, pues desde ahí ya existe una diferencia en género en el que quien puede llegar, digo, o sea, me imagino que al final del día, pues no debes de mentir, ¿no? Bajo ese tipo de cosas. Sin embargo, pues ya no es el mismo balance de preguntarle al hombre y a la mujer, sino solamente a la mujer, güey. Sí, no, mira, y la verdad es que por eso... Porque este güey sufrió. Bueno, Sí, güey, pues se quedó sin cabello, güey, velo. Pelón. bueno, ese ya estaba así. Bueno, conocemos un lado de la historia, pero perdón. No, sí, o sea, digo, mira, no nos vayamos tan lejos. O sea, como dice el oso, la cuestión que él cuenta es medio aburrido, donde tenemos conocimiento que hay una parte en la que sí salió perdiendo, ¿no? Es decir, sí hay, como dices tú, sí se carga un poquito más el favoritismo a la mujer. La balanza, güey, no lo pongamos con favoritismo, güey, la balanza. La balanza. La balanza legal, güey. Ujú. Y más cuando son juezas, güey. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que hemos visto con nuestro amigo,
que pues sí le fue bastante mal y sí le presentaron la demanda y obviamente pues ha perdido tiempo de calidad con sus hijos y también ha perdido dinero, muchísimo dinero, ¿no? Sí, porque además suelen ser procesos muy largos y Es de toda la vida, güey. De hecho, es y- hasta que terminen de estudiar sus hijos. bueno, o sea, digamos que eso en cuanto al tema de pensiones, pero el proceso como tal para estipular, digamos que el tema de los montos, de los porcentajes, suele ser un tema bastante largo y considerando que aquí en México están en los juzgados de lo familiar, güey, Ujú. te cambian el juez cada 6 meses, pues también es difícil, ¿no? Cada juez tiene sus ideas, también si es hombre, si es mujer, cada juez tiene sus procesos, cada juez, ¿no? Y si te los cambian tan seguido, o sea, los juicios se hacen interminables, ¿no? Y no porque yo haya pasado por uno, pero conozco gente que ha pasado por eso, ¿no? Y hablando un poquito del tema de, a lo mejor no favoritismo, pero sí que la ley apoya más a lo mejor a la mujer que al hombre, digamos que porque también me tocó acompañar a un amigo, ¿no? En ese proceso de decir, bueno, cuando la mujer es violentada, sabemos qué es lo que sucede y suceden un montón de cosas, ¿no? Pero cuando es al revés, casi cuando vas con la autoridad, con la ley, ¿no? Pues te tiran de un montón de cosas cuando eres hombre, ¿no? Che, mandilón. Pues deja tu mandilón, es lo de menos, güey, ¿no? O sea, te tiran un montón de cosas, ¿no? Básicamente es, pues como si no tuvieras manos, ¿no? Como si fueras muy suavecito, güey, ¿no? Pues eres hombre, ¿no? Eres machito, pues entonces defiéndete. No necesitas de la ley, güey, para defenderte si eres hombre, ¿no? En estos aspectos, ¿no? Pero bueno, que al final del día también entendiendo cómo suceden de repente los divorcios, siempre digamos que la parte económica suele jugar como una parte muy importante y que muchas veces en los divorcios es la parte principal, ¿no? Iba a caer justo a eso, güey. A ver, al final del día, o sea, puede haber mil y un razones por las que te separes, pero una de las principales, justamente, y yo creo que no solamente en el divorcio, o sea, a lo mejor es la causa principal, no lo sé, desconozco si haya datos históricos sobre eso, pero es una de las principales para el tema de divorcio. Pero también dentro o sea, que juega dentro del matrimonio, o sea, al final el tema económico es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se habla, porque entonces yo pongo más, porque si tú pones menos, ¿en dónde está la carga económica del mantenimiento de la casa? Bla, 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 bla. El económico es el punto. Y de ahí es de donde se basa justamente esta balanza, a lo mejor no bien balanceada, perdón que se rebusque la palabra, sí. pero hacia el hombre, ¿no? Yo me iría, a lo mejor nada más como para entender o ponerle un poquito más mentalmente esta balanza, que en efecto hay mucho tema de violencia, hay mucho tema de engaño, Sí, claro. O sea, hay otras cosas que a lo mejor no radican en un tema obviamente de solamente económico, pero inclusive abandonos de hogar, ¿no? O sea, también es que no hay, y que hay mamás solteras que tienen que acabar manteniendo y trabajando y todo por las razones que sean. Mamás solas o mamás independientes, se dice. Autónomas. Correcto hoy en día Autónomas. es autónomas. Independiente. Ya el mamá luchona ya no se usa, es mamás autónomas. Mamá soltera tampoco. Exacto. Entonces, al final del día, el tema económico juega un rol o digamos que un punto muy importante hoy en día y que de ahí radica el tema de las pensiones. Saludos a nuestro querido 35%, tú sabes quién eres, pero al final del día de ahí viene, güey, justamente ese tema, ¿no? Entonces creo que de alguna manera donde juegues, como juegues, el contexto que venga, va a acabar en un tema económico. Para el divorcio. Y aunque fuera también una separación, que sea un divorcio, también juega en la parte económica cuando hay hijos, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, tengo un amigo que le daba, se separó de su esposa, le daba cierta cantidad, y la muy pendeja va y lo demanda, y pues obviamente fue menos. Menos de lo que le daba. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Pensando que iba a obtener más? Exactamente. Sí, pero bueno, digamos que también
yo creo que cada caso es distinto y cada caso funciona distinto, ¿no? Como les decía ahorita, de repente te cambian el juez a cada rato y cada juez va a entrar con sus ideas, con sus procesos, con sus formas, y habrá veces que sea muy apegado a la ley, a las pruebas, ¿no? Pero hay veces que también hay mujeres que lo único que quieren es explotar, cabrón. También, pero bueno, no, aquí no vamos a entrar en debates. Sí conocemos una que otra, pero no vamos a mencionar. Sí. No, y que al final del día, perdóname que te interrumpa otra vez en la idea, pero al final del día, justo, que solamente, digo, ya adentrándome sin querer entrar en una pelea de género, pero sí, conocemos y a lo mejor hay mujeres en las que, inclusive, y regresando a lo que había mencionado Polo antes, que había dicho, el tema de los hijos, que usa a los hijos como un medio para obtener más, güey. Sí, yo digo, eso también es... Digo, por ejemplo, yo lo único que no tengo conocimiento es, por ejemplo, cuando es al revés, ¿no? Porque digamos que hoy en día ya no es tan disparatado escuchar historias en donde la mamá es la que trabaja, el papá es el que se queda en casa y sigue y cuida a los niños. ¡Ah, caray, soy yo! ¿No? Y que digamos que qué pasa cuando se habla de un tema de divorcio, ¿no? La ley... O sea, existe el tema de la pensión también al revés, güey. Sí, claro. Pero ¿cuántos casos? Pero no te van a poner el documento para que firmes el que nos explicabas hace ratito, por ejemplo, güey. Pues que no. Digo, sí, yo comentando antes de grabar el episodio, platicaba con Carlos y nos hacíamos esa pregunta. Digo, yo sí tengo una anécdota, bueno, una conocida, una amiga, que yo sí me enteré, no porque ella me lo platicara, obviamente pues fue en el trabajo y todo el mundo te dice, ¿sabes? Radio Pasillo. Exactamente, fulanita de tal tiene, la demandó su ex marido, porque la cachó, engañándolo, le metió la pensión, ganó y además se quedó con los hijos y la pensión pues obviamente era para los hijos. Posteriormente, tiempo después, pues los hijos ofrecieron el perdón, por decirlo así, para que ya no le siguieran descontando a esta persona. Pero sí, o sea, es más la parte de los hombres, de los padres, que se les quita pensión, cuestiones económicas para los hijos, que al revés, ¿no? Pero digo, sí hay casos, sí los hay. Sí, entonces, y bueno, acabas de tocar un punto también en tema de divorcio cuando hay hijos de por medio, ¿no? Digamos que de por sí el proceso no es fácil entre involucrados. Cuando hay hijos, pues menos, ¿no? Y habrá veces que te toquen muy pequeños, que evidentemente el golpe puede ser variado, yo creo, ¿no? Cuando son pequeños, pero cuando ya están un poco más conscientes, híjole, qué difícil, porque como lo pueden tomar bien, como no. De repente hay niños o pequeños que son muy maduros para su edad, pero hay otras veces que no. Y bueno, también como te puede tocar un buen divorcio, digamos, a lo mejor peleado en cuanto al tema legal para acordar estos montos, ¿no? Estas pensiones, esta separación de bienes, lo que sea, como otros en los que no, como también platicamos ahorita, ¿no? De donde solamente buscan sacar el beneficio, la ventaja, sí. por medio de los niños. Pero pues para eso justo también tiene que haber cierto contexto detrás, ¿no? O sea, o a lo mejor llamémosle cierta maldad, a lo mejor, ¿no? Bueno, o sea, situaciones que uno no pero sabe. fíjate, deja que te peguen en el bolsillo, que es lo que te duele, ¿no? Pero yo creo que es más doloroso que utilicen a los hijos. Estoy de acuerdo. O que te quiten la posibilidad, y creo que también tú, Oso, nos comentaste, tienes conocimiento de que en una separación, cabrón, la mujer, en este caso, que tenemos conocimiento de dos casos, le quite toda posibilidad al hombre de ser papá, güey. Y que utilice a los hijos, no que los utilice, porque lo que nosotros hemos visto es que pues ya no sabemos si le puede decir papá, porque ya no lo ve. Porque no ha ejercido esa paternidad, porque no ha estado, simplemente porque no ha estado presente, güey. No ha tenido la oportunidad. Esa es una, y es importante. Pero la segunda es que no mamen, ya sea de un lado o sea del otro,
no me voy a hablar de que las mujeres, ya sea de un lado o de otro, hombres o mujeres, le metan mierda a los hijos en contra de la expareja, güey. Ay, oye, perdón, pero tu papá, ¿qué acabado se ve? Es que te digo, como puedes tener un buen divorcio, como puedes tener un mal divorcio, ¿no? Y digamos que puede... Pero el mal divorcio es contigo, cabrón, no con los hijos, Es que güey. por eso yo creo que en algún punto, güey, sobre todo cuando hay hijos, yo creo que tienes que empezar a generar piel, muy gruesa, empezar a ser muy duro con muchas cosas, güey. Y entender que a pesar de que muchas veces tengas hijos, ¿no? Si la otra parte está queriendo aprovecharse y utilizar todas estas artimañas, güey, para tratar de sacar más, pero además le empieza a decir cosas a los hijos, Ya deja ¿no? tú que te saquen, güey. Que Sí. le metan mierda, cabrón. O sea, un montón Ese de es el cosas que nivel pueden 2, pasar, güey. Entonces, tienes que empezar a ver por quién, güey. Pues por ti, güey, ¿no? Sí, pero si legalmente tienes una pared enfrente también que no te lo permite, Sí, ¿qué haces? Sí, no, ya sí, ves. digamos, O sea, ahí sí no hay nada que hacer. digamos que muchas veces, y te digo, los procesos suelen ser muy largos, güey. Pero muchas veces la única fortaleza que tienes es tú mismo, ¿no? Entonces muchas veces tendrás que ser duro con la situación y Sí, tendrás no, que sí. ser duro con las decisiones y con el actor principal Güey, pero que qué tú gacho. decidas. Que está bien que tú digas, pues, ves tú y la fortaleza y otro pedo, güey. Pero qué pinche gacho, güey, es que te estén cortando lana, güey, que te estén quitando lana para un cabrón que ni siquiera te dice, papá, no te quiere ni hablar. ¿Por qué? Porque a mí me metieron mierda, güey. Imagínate qué culero es eso, güey. Pues sí, pero mira, al final del día, digamos que la parte legal o el juicio que se está llevando a cabo es entre pues, las personas grandes, ¿no? Entre Sí, adultos. güey, pero ¿no? ya metieron... Sí, pero los hijos van de por medio en el tema legal, aunque tú no quieras meterlo. Yo, mira, en ese aspecto, porque tengo un amigo que está pasando por un tema más o menos, en realidad no hay mucho que puedas hacer en cuanto a eso, güey. Primero tienes que resolver el problema una vez que acabe el tema de los juicios y esperar que la vida te dé la oportunidad de que en algún momento tu hijo te quiera volver a hablar ¡Ay, cabrón! para tú poder explicar las cosas, Sí, güey. pero estás Fuera de hablando- eso, güey, Exacto. Pero, ¿Qué- ¿qué qué vas? puedes hacer? Pero fíjate qué cabrón, güey, en algún momento, si se da un divorcio porque te cacharon, por lo que tú quieras, imagínate que la persona le diga, hija, hijo, hije, lo que quieras, pues tu papá, tu mamá me traicionó. Puta, no mames, güey. Imagínate que, vamos a decir, vamos a nosotros a ponernos en ese lugar y decir que nuestros papás o que mi mamá me hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues estoy, pues me divorcié de tu papá porque pues, se fue con otra, me puso el cuerno. No, ni te vayas tan lejos, güey. Que te digas que tu papá no te quiere, güey. Eso también. bueno, es que... O sea, porque si quieres infundar y Exactamente, si quieres sembrar porque si se fue con odio. otra quiere decir que no nos quiere. Exacto. O sea, Exacto. si quieres sembrar esta parte, ¿no? Y no nos, o sea, lo estamos dramatizando demasiado, sabemos. No, pero es que sí existe eso, cabrón. Y para mí, no sé si vieron hace pocos días, hubo una marcha de hombres, cabrón, que no ven a sus hijos, que no les permiten, que son... que- la verdad, no. Hubo una marcha de hombres exigiendo, no sé si mejores procesos legales, mejores leyes, pero que ellos, que no les quiten la posibilidad de ver a sus hijos porque son cumplidos, porque dan la pensión, porque, bueno, no dan, se las quitan en automático, pero sí exigen esa parte, güey. O sea, que las mamás también no se pasen, o los papás no se pasen de reata, güey, y utilicen esas frases de que pues, se fue con otra porque no nos quiere, ¿no? Esa parte, güey, no tiene por qué ser, güey. Ya si cuando crece el niño va y busca a su respectivo padre, madre, lo que sea, y se quiere llevar bien con él, pues está toda madre, güey. Y ya Sí, después, es como decía el oso, güey. No y ya tienes por qué después- mezclar, güey. y ya Son después cosas platicarán diferentes, güey. de grandes, cabrón, ya después Exacto. platicarán de grandes, pero ya... las razones de por Exacto, qué nos separamos pero, con un- mayor. pero un niño pues todavía no agarra el pedo de eso, güey. Una niña no agarra el pedo de eso. Sí, no, y entiendo al final esta frustración. Y justo para eso tengo una pregunta para los tres en la mesa, güey. Que es muy fuerte. Yo creo que ya sabremos perfectamente cuál sería la respuesta. Pero imagínense
¿cómo se sentirían en este momento? Vamos a, no pongamos contexto, simplemente donde ya no te permitan por la ley ver a tus hijos, güey, todos los días. Sí, pues digamos que es no levantarte y verlo. Güey. No, pues es que sería una impotencia sí, totalmente. Enorme, güey. Y por el otro lado, saber que por más que quieras hacer algún tipo de esfuerzo, güey, vas a tener las manos atadas. El problema es que muchas veces tú como papá, digamos, como hombre, a lo mejor, ¿no? Pero sobre todo como persona adulta, lo que quieres muchas veces es mostrar y demostrar que estás haciendo algo por la otra persona para que al mismo tiempo pueda entender que muchas veces no es que tú no quieras, es que tú no puedes porque esto te está deteniendo, güey. Pero eso no sucede tampoco, güey, ¿no? Sucede más bien como lo que comentaba Apolo, que es decir, simplemente te cortan esa posibilidad y el niño no se va a enterar. El niño solamente va a escuchar con la persona con la que esté, que usualmente es pues la mamá, la mujer, y lo que alimenta al niño emocional y mentalmente es lo que a lo mejor la persona con la que esté lo alimente, ¿no? Y que en muchos de los casos pues no es el mejor comentario, no es que diga, bueno, pues tu papá es tu papá, él y yo tuvimos un problema, pero eso no tiene nada que ver contigo. Yo sigo siendo tu mamá, y sigue siendo tu papá, y yo te quiero, él te quiere, y vas a poder seguirlo viendo. Pues muchas veces no funciona. Pero ya no estarías ahí, güey, ya no estarías en una limitación de poder ver a tu hijo. Si existiera una realidad, ¿no? En la que, a ver, él y yo tenemos diferencias, tú pues eres un daño colateral, pero no te voy a limitar de seguir viendo a tu papá, porque al final del día, seamos honestos, el papá siempre va a seguir siendo el papá. Y la mamá siempre va a seguir siendo la mamá, estén o no estén juntos la mamá y el papá. Sí, eso es... Por eso, partiendo desde ahí, exacto, la lógica, y partiendo desde ahí que encuentras a una persona que es completa, que entiende el contexto que sea para la separación, pero que entiende que eso no va a cambiar. Entonces tendríamos que hablar de que hay otro tipo de divorcio, a lo mejor no tan aburrido como el del oso, güey, pero es un buen divorcio. Es un buen divorcio en el que, a ver, mira, yo necesito, o sea, puede haber inclusive pensaría yo que puede haber acuerdos. Por supuesto. Y no preacuerdos, ¿no? O sea, acuerdos en el que, a ver, esta es la manutención del niño, o de la niña, o de los niños, lo que sea. Eso es lo único que te responsabiliza y que tendrías que ayudar. De ahí en fuera tú vas a seguir siendo su papá, tú puedes venir a verlo las veces que sea necesario y nos coordina. O sea, existe una coordinación, me imagino, ¿no? Existe cierta... Sí, no solamente sería la parte de la proveeduría. Exacto. Y es que, porque al final tienes que dar otras cosas. Fíjate que muchas veces yo creo que hay muchas mujeres que así lo piensan y dicen, ¿sabes qué? O sea, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a dividir esto, o sabes que yo no necesito tanto y lo que sea. Pero muchas veces ellas no están solas, güey. Y me refiero a que muchas veces si llega alguien que les aconseja, güey, y que sí hacen que se llenen de odio, güey. Sí, porque ahí sale la maldad. Y que sí hay gente con mucha malicia que digan, no, pues sí, ya se divorció. Por la razón que sea, ¿no? Pero por la eso está muy, muy bonito, mucho poderoso, güey. En realidad sería chínatelo. Claro, sí. Si puedes. Cógetelo ya, güey. Sí. Y la verdad es que... Pero eso... También yo creo que eso hasta podría llegarse a considerar como un tema cultural en el que no te dejes, ¿por qué te vas a dejar? Pero eso... Él ya está con alguien más y ¿por qué eso tú tienes que aguantar? De cultural también puede ser de valores, güey. Sería lo contrario. Güey, es que muchas veces cuando llegas a estos puntos, los valores... Mira, tengo cosas, Sí. La lana al final del día es lo que mueve de todos modos, lamentablemente, güey. No, sí, güey, pero también tengo un ejemplo en el que, fíjate, en el que la mamá sí dijo, de esta persona no se habla bien, ni se habla mal, ni se habla bien, ni se habla mal. Desaparece y se acabó, ¿no? Ya no forma parte de... Exacto. Se respeta. No se habla ni bien ni mal, cabrón. Está perfecto. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad al hijo de decidir en su mayoría de edad o en cualquier momento que él lo decida, pues ir a buscar a su mamá, a su papá, o si quiere. Si no,
tampoco está mal influenciado, cabrón. Sí, y digamos que... Eso es sano, es muy sano. Digamos que tampoco queremos generalizar en que, pero... en que todos los divorcios son y la mujer en todos los casos es. No. Tampoco. ¿No? Digamos que hay casos en los que es bueno y que a lo mejor estos casos en donde... No, me emputo porque tengo los casos cercanos, güey. Sí, claro. pero también he visto cosas... Sí, seguramente estos casos más manchados son los que usualmente llegan más a tus oídos porque pues son... los del chismecito, ¿no? Pues si nos olvidamos. Tampoco queremos generalizar desprogramados. Evidentemente sabemos que hay mucha gente buena allá afuera y más que buena que lo dimensiona de manera correcta, ¿no? Estos temas de divorcio tampoco tienen que, digamos que si ya estás terminando una relación no tiene que terminar con tu vida, ni con tu reputación, ni con lo que de verdad representa o es la otra persona, ¿no? Y tampoco queremos obviamente invitar a que hagan acuerdos prenupciales y que piensen antes de casarse, porque el matrimonio es bueno al final del día, o sea, es como mencionamos al inicio, ¿no? O sea, es un team up, ¿no? O sea, te juntas y entonces 1 más 1, 3 y al final hay que construir y no te casas obviamente, pues, o no te juntas con alguien al final pensando en que te vas a separar, ¿no? Claro que hay altibajos, claro que hay retos, ¿no? Por cumplir y todo, pero hay situaciones en las que al final del día esto sobrepasa. Claro. Y cuando llega a sobrepasar, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Y como decía Leopoldo, ¿no? Al final del día, aunque no generalicemos, pues también, pues a veces te das cuenta de quién es quién hasta que te divorcias, hasta que te separas, ¿no? Lamentablemente en algunas situaciones es así, porque también a lo mejor haces ciertos procesos de juntarte con alguien o de casarte, a lo mejor no identificando ciertas red flags o ciertas cosas que a lo mejor por estar enamorado dejaste pasar por alto, o por otras mil situaciones, ¿no? Como lo platicamos ahorita sin también enfocarnos, porque nosotros al final del día pues estamos hablando desde el punto de vista de lo que conocemos. Pero no conocemos un tema de violencia, a lo mejor no conocemos un tema de infidelidad, no conocemos un tema de maltrato, los cuales obviamente lo primero que buscarías por un tema de protección también, pues sería obviamente un divorcio donde obviamente se protege a la mujer. O sea, seamos sinceros, las leyes no nada más, y este tema que pusimos en la mesa no está pensado nada más como para levantar armas o para decir, no, la balanza no está hecha. Definitivamente hubo gente muchísimo más experta en este tipo de situaciones y con muchísimo más conocimiento que nosotros tres para poder determinar que la ley pudiera apoyar a lo mejor más a la mujer. En lo que nosotros conocemos o en nuestra alrededor, pues pensábamos que a lo mejor que eso estaba un poco mal balanceado. Sin embargo, hay otras cosas muchísimo más fuertes que un simple desacuerdo, ¿no? Que puede afectar mucho más. Sí, y como vayamos con ella. Y como bien dices tú, yo creo que como seres humanos de repente podemos tener ciertos cambios que a nivel de pareja pueden llevarte a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y evidente sabiendo que hay buenas separaciones, malas separaciones, buenos divorcios, malos divorcios, pero yo creo que en general debería de ser un poquito si para iniciar la relación, ¿no? Digamos de matrimonio, lo pensaste, lo analizaste y demás, para tener un buen comienzo. Le digo porque cuando piensas en el divorcio no lo puedes pensar, analizar y tomar buenas decisiones para tener un buen divorcio, ¿no? Entendiendo que los casos son muchos, los casos son variados, las razones también, ¿no? Y que digamos que hay casos en donde justamente se tiene que discutir, se tiene que pelear. Y hay casos en los que la verdad es que no vale la pena, pero sobre todo que cuando hay hijos, los hijos pues, no tendrían en realidad que estar escuchando o sufriendo este tipo de cosas. Involucrados están, yo creo. Sí, es que yo, quieras o no, soy daño colateral. No hay forma. O sea, al final del día... Involucrarlos como si fueran la razón. ¿No? Sí, ándale. El justificar, el decir, no, es que... o sea, que los metas tanto para que acabes diciendo, no, es que por culpa de... Sí. O entonces te voy a castigar con que no veas.
ciertas cosas así. Entonces, Sí, pues, ahí sí estoy de acuerdo. yo creo que sí, como al Pero principio, eso está, güey. cada quien expresa su amor, sus sentimientos, su propósito, su objetivo, su ilusión, su sueño. Al final, cuando se tiene que acabar, también que cada uno exprese sus motivos, sus razones, sus cambios, ¿no? Y por qué lo quieren hacer, ¿no? Y digamos que así como empezó, así puede terminar también, ¿no? Por acá teníamos una pregunta que decían que si se puede uno divorciar bien, pues yo creo que sí, entendiendo de nuevo que hay muchas cosas por las que, ¿no? Vale la pena pelear, ¿no? Porque también entendiendo que como hay personas buenas, hay personas malas, como hay mujeres buenas, como hay malas, como hay hombres que son buenos y hombres que son malos, ¿no? Y que muchas veces se necesita llegar a esas instancias de tener que pelear por algo, pero pues muchas veces yo creo que hay también muchos hombres ahí afuera que dicen, que no están en desacuerdo, dicen, yo al contrario, ¿no? O sea, yo doy, pongo y dispongo, ¿no? También de todas estas cosas para poderlo resolver. Yo escuché a un cabrón que me hizo pensar, güey, en eso que tú estás diciendo. Estaba divorciado y dijo, yo mi pensión y mi casa se la dejo a la mamá de mis hijos. Que básicamente es la mamá de mis hijos. Es quien nos está criando. Y deben estar en un lugar seguro. Eso es de ellos. Eso es de ellos. Y yo voy a decir esto obviamente en YouTube, no voy a decir, no es red nacional ni nada, pero al final del día yo pienso así, güey. O sea, si llegara en algún momento a tener esta situación, y se lo he dicho a mi esposa, lo he compartido teniendo estas situaciones cercanas, al final del día para mí es como es para mis hijos, es para ti, es por el tiempo que hemos estado, por lo que tú me has entregado, pero al final del día para mí es como aquí está, o sea, yo no me voy a poner a pelear si es que llegará en un momento a surgir, no sé si pase o no pase, pero si en el suponer que fuera así, yo no pienso pelear, güey. La casa, si existiera algún otro bien, la pensión, si se tiene que meter, o si no es un arreglo y esto sigue siendo mi responsabilidad. Y no porque ahora ya no esté, o sea, tú estés con alguien más, o yo esté con, o sea, no. Yo lo veo en la forma en la que para mí, por lo que representan mis hijos para mí, y lo que en algún momento, no sé si llamarlo por respeto, lo que tú representaste en mi vida en algún momento, aquí está. Y yo sé que van a estar contigo. No quisiera ponerlos en jaque, güey. O sea, no quisiera decir, pues a ver a dónde te vas a rentar con ellos, o ya vas a casar a tus papás. O sea, pues no, güey, ¿por qué tendría que cambiar algo? Yo lo veo así, ¿eh? Sí, o sea, no, yo sí, segundo lo que dice tu compañero. Exacto, y es que al final siguen siendo actos de amor. Todo de Morena. Siguen siendo... Hay errores, güey, pero lo segundo, güey, todo pienso igual, güey. Por eso te lo estoy diciendo. No, pero eso sí, está... Mira, está... Lo que piensa así, güey, de compartir, güey. Que gana un chingo, güey. Pues sí, también, digamos que... No. Sí, hay, pues, o sea, no. Sí, ¿cuánto? Sí, Por eso. Es tuyo. No, yo creo que al final del día siguen siendo... Y digamos que uno siempre piensa que puede llegar a vivir en el país soñado y lo que sea, pero siguen siendo actos de amor. Amor cuando empieza, amor durante, amor cuando termina. Y ya, güey, o sea... ¿Cómo te digo? Es al final... No, es que... Güey, no es Shakespeare, güey. Es que al final del día todos estos son actos... Puso mi corazón. Son actos de amor y digamos que siempre tratar de sensibilizar, ser consciente, ser noble en estos temas, pues no quiere decir que seas estúpido tampoco, ¿no? Ya por ahí alguna vez hablamos de ser buena persona también y tampoco que seas... exacto, no es sinónimo, y ser buena persona es... el sentido puede ser en muchos aspectos y yo creo que este también podría o tendría que ser uno de esos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a cambiar. Yo creo que es momento ahorita antes de cerrar el episodio, es momento del reto desprogramado. Mi vida desprogramada, ya se lo saben, es momento de poder ver se la sabe. qué pasó, qué
pasó? Tuvimos un reto Fue bueno. para el buen Polo. ¿Tuvo ayuda? Sí, claro. ¿Y por qué digo ayuda? Porque pues tomó un espacio necesario. Pero bueno, cuéntanos tú, Polo. ¿Pudiste, para los que no vieron el episodio anterior, pues obviamente a Polo le tocó 24 horas sin quejarse? Póngale pausa. ¿Cree que lo cumplió o no lo cumplió? Y cuéntanos, Polito. Yo creo que la gente que me conoce piensa que fue difícil para mí. Realmente no. Fue bastante sencillo. ¡No creo! Hay dos motivos por los cuales estuve totalmente tranquilo, sin quejarme. Tomé un descanso, unas vacaciones, ese fue el primer motivo. Qué difícil. Dice, porque estuve encerrado 48 horas en el Torito, no tenía nada de qué hablar. Claro, ¿no? Si me daban de comer y todo. Pues imagínate, de vacaciones, pues, ¿de qué te quejas? Por este digo, ¿De qué? No llegan las medidas de hacer a tiempo, güey. El primer motivo, pues fueron las vacaciones. Pero iba, dentro del grupo, iba con otras dos personas, dos señoras, que eran las encargadas de hacer el pinche desmadre. Si había algo que no les gustaba, si sucedía algo. Si no los recogían a tiempo. Exacto, si güey, no sí, llevaban acá. Ellas eran las que metían el pedo, güey. Yo nada más me estaba divirtiendo, güey, viviendo el momento, sin quejarme. Digo, pues al final estábamos bien, no pasó más allá de eso, güey. De que se descompuso la camioneta, de que nos cambiaron de Airbnb, de que O sea, sí hubo situaciones. Hubo situaciones para quejarse. Exacto, que pudieran. Claro. Que fuera una mínima queja, pero sí hubo situaciones. Nunca hubo un lapso completo donde no hubiera nada. Sí, no, todo se presentó, güey, pero pues es como anécdota, güey. O sea, el calor, güey. El calor, el frío, el hecho hasta de no poder dormir una noche, güey. O sea, digo, me la pasé muy bien. Y el segundo motivo, hay un taller que estoy tomando, no es promocional, pero sí es importante para mí, se llama Taller de Oración y Vida. Ya no quiere vivir. Si se lo está llevando la borda. Venga a nuestros templos de sanación, nuestros templos de la bendita solución. Y hay una... ¿Esto van a venir al cristianismo? Sí, hay una forma que se llama el deporte de amar, y simplemente se estuvo practicando el deporte de amar lo que viene, amar lo que está, amor al pasado. Entonces, realmente puse en práctica todas estas, pues no enseñanzas, pero sí la vivencia de la semana, vamos a decirlo así, y se juntó también con la parte de un relajamiento en cuanto a la rutina, en cuanto al descanso de muchas cosas, cargas que se tienen, las vas dejando, y realmente fue para mí bastante sencillo. Entonces, para los que piensan que no lo logré, pues sí lo logré. Misión cumplida. Muy bien. Excelente. Un aplauso a Polo. Por favor, un aplauso. Porque parecía muy imposible. Sí, güey, conociéndolo. Bueno, pero ya llegué aquí, güey, ya además me chingues. Desde que estamos grabando no se ha parado a quejar, entonces pensábamos que sí que no lo había hecho, güey. A ver quién le toca, güey. ¿Quién me toca? Dice, ¿Toca a ti, güey? Pues que me toque a mí otra vez. Güey. Híjole, sí te va a tocar, güey. Ojalá te toque más seguido. No va a ser una mano suelta, güey, pero pues te chingado, no sé. ¿Por qué te debo ver? Pues si no hay dos, hay uno, nada, ¿no? A ver. Oso. A ver qué le tocó al oso, güey. El mensaje pendiente, güey. Es que ya como ya llegar de lejos, ya no veo donde cerca. La edad. Este reto consiste en escribirle a una persona con la que hayas perdido contacto o con la que tengas algo emocional pendiente.
Tampoco si tienes algo emocional. Pero sí firmó la carta de divorcio, güey. Yo no le debo nada. güey. Puede ser un amigo, familiar, expareja. Uy, no, alguien importante en tu vida. El objetivo es decir algo que nunca dijiste, un agradecimiento, una disculpa, reconocer algo que valoras de esa persona o simplemente expresar que la recuerdes. El reto no es solo enviar el mensaje, sino contar con el siguiente episodio con cómo te sentiste al hacerlo. Y si la persona a la cual le mandaste el mensaje, pues hubo interacción contigo, te respondió, o qué reacción tuvo. Bueno, Estás dentro. pues sí, vamos a ver. Piénsalo bien a quién puede ser. Yo tengo varias ideas, pero bueno, tú sabes. Saca lo más romántico, güey, de tu ser, güey. Prepáralo. Escríbelo. Una hora, güey, escribimos. Ya sé. ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! Pues sí, vamos a regresar y lo hacemos. Quien se quiera unir, comunidades programadas, ya sabes. Adelante. Un mensaje pendiente. Escríbalo. Como en algún momento Polo dijo en un episodio. Sáquenlo. A huevo. No se lo queden. Libérense. Es bueno. Si se queda aquí, lastima. Bueno, pues vamos a darle cierre a este tema. La verdad es que estuvo bueno. Nos hubiera gustado más, güey. Vamos a ver si podemos retomarlo, ¿no? Perdón que te interrumpa. Pues, quedan muchas cosas como que pendientes en el sentido del marco legal, güey. Hay que traer un experto. Sí. Una cuestión así como que pues, tenemos ejemplos, pero realmente no sabemos cuál sea el proceso legal. Es que, ¿sabes qué? Que tienen. A los abogados que invitamos, güey, pues tenían unas reuniones pendientes. Obligatorias. Y pues no podía, güey, no podía estar asistiendo. Pero vamos a retomar con ese Polo. Perdón, sí, podemos llegar a hacer un parte 2. Parte 2. Pues bueno, para terminar solo nos queda decir que, pues bueno, las relaciones cambian, las personas cambian y que muchas veces esos cambios pues generan que también pues la relación tenga que dividirse, ¿no? Los caminos separarse y las personas dejarse, ¿no? Pero bueno, considerando todos estos comentarios que llegamos a hacer, a veces pueden ser buenos, a veces puede ser un proceso malo, ¿no? El tema del divorcio, pero yo creo que como el matrimonio mismo, el divorcio también puede considerarse una oportunidad para obtener más experiencia, para aprender nuevas cosas, también para un tema de autoconocimiento, capacidades y demás. Y pues bueno, es algo que son de esas cosas que nunca se le desea a nadie, pero bueno, de nuevo, los casos, los temas, las razones pueden ser vastas y variadas. Dejémoslo un poquito en pausa, ¿no? Y veamos si podemos tener un segundo episodio para obtener pues estos comentarios de expertos, de personas. Quedan muchos vacíos legales. Personas legales, ¿no? Pero bueno, la terapia de hoy por lo pronto ha terminado. Órale, a chingar, compadre. Y nos vemos la siguiente semana con un tema más. Así es que gracias, desprogramados. Échamelo. Estén muy bien. Ya saben, denle like, comenten, compartan. Adiós. Muchas gracias por ver este episodio. ¿Qué te gustó más? ¿Qué tema te gustaría que tratemos? Déjanos tu comentario acá abajo y síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como @desprogramados. Hasta el próximo capítulo nos espera una sorpresa mundialista. ¿Estás preparado?